Bien, y con Rodríguez Sá de Compromiso Federal se completan las 6 fórmulas que van a competir para las elecciones presidenciales del mes de octubre. Estamos ahora con Nicolás Terechuk, politólogo. Bienvenido, Nicolás, gracias por acompañarnos para analizar un poco más en profundidad los resultados de las elecciones de ayer domingo. Para arrancar una mirada general sobre los resultados, ¿eran los que se esperaban? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Qué nos puedes decir? Como habrás visto, la mayoría de las encuestas estuvieron bastante cerca en el promedio de acertar lo que pasó. O sea, creo que ustedes lo vinieron explicando bien. Digamos, el Frente para la Victoria, que lleva una sola fórmula, se distancia de 8 puntos del frente que le sigue, que es Cambiemos, y 14 puntos con respecto a la fórmula que le sigue, que es la de Mauricio Macri. Recordad que en las primarias no se están definiendo cargos. Simplemente se están definiendo los candidatos. Aún si hiciéramos una simulación de que se estuvieran definiendo cargos, el Frente para la Victoria no lograría imponerse en primera vuelta porque le estarían faltando un punto y un poquito. Sí contaría prácticamente con la diferencia de los 10 puntos que marca la Constitución. Recordá que hay varias formas de acceder a la presidencia. Pero bueno, creo que cada una de las fuerzas, de las dos principales fuerzas, Frente para la Victoria y Cambiemos, tiene cosas de las que estar conforme y tiene desafíos que va a tener que enfrentar en la campaña. Ahora, esta victoria del Frente para la Victoria, a propósito, se da también a nivel país. Hay un mapa coloreado que nos da una referencia, digamos, de los distritos donde el Frente para la Victoria se impuso, que es en la mayoría del país. Recién lo veíamos a Daniel Scioli en su conferencia de prensa, 20 en 24 distritos. Exacto, este es un elemento que el Frente para la Victoria suma a favor y que Cambiemos de la mano de Mauricio Macri tiene como desafío. Fíjate ahí que solamente hay 2 distritos, el que gobierna, el jefe de gobierno porteño, justamente la ciudad de Buenos Aires, y Mendoza, donde se impone Cambiemos, y otros dos provincias donde se imponen fuerzas opositoras vinculadas al peronismo disidente. Córdoba con José Manuel de la Sota, que quedó afuera, y como explicaste muy bien, Adolfo Rodríguez Sá, que mantiene su primacía en San Luis y que va a estar compitiendo. Ahí yo recordaría también el hecho de que en todas las elecciones presidenciales que tuvimos hasta el momento, del 83 hasta acá, aquel presidente que se terminó imponiendo, a su vez su boleta fue la más votada en la provincia de Buenos Aires. Ahí me parece que Cambiemos tiene a su vez un desafío por esto que estuvieron mostrando bien ustedes, que también Frente para la Victoria fue el frente más votado. Más votado en la provincia de Buenos Aires. Antes de ubicarnos en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón, por eso la importancia, me gustaría preguntarte, Nicolás, cómo estos resultados posicionan a los diferentes candidatos para las elecciones de octubre y qué lugar ocupan aquellos que obtuvieron el segundo y el tercer lugar en las primarias. Estos resultados, digo, el segundo y el tercero, ¿pueden unirse ante una eventual segunda vuelta? ¿Cómo implicaría? Sí, los candidatos, digamos, no pueden unirse porque, digamos, legalmente no se pueden volver a formular alianzas que ya están formuladas. Lo que sí vimos, tenemos poca experiencia de primarias nacionales, ¿sí? Solamente para elecciones presidenciales, solamente la de 2011. En aquel caso, lo que se vieron son, de alguna manera, los dos fenómenos que, te insisto, a las dos fuerzas políticas principales les gustaría, digamos. Si recordás, en aquel momento el Frente para la Victoria con Cristina Kirchner levantó un poco su desempeño desde las primarias del 50 a las generales, al 54%. Exactamente, y a su vez se produjo algún corrimiento de votos, algo que le gustaría seguramente que suceda a Mauricio Macri, entre algunas de las opciones que se encontraban, como explicás vos, segunda y tercera. En aquel momento, si vos recordás, migraron algunos votos del candidato Eduardo Duhalde a Hermes Wiener. Hermes Wiener hizo una muy buena elección. Claro, que era el que se veía como más competitivo, y ahí puede haber algunos votos que migren. Seguramente eso es lo que querrá Mauricio Macri, primero teniendo que cumplir con algo que en aquellas elecciones no se dio, que es tener que consolidar el voto ese de Cambiemos, ¿sí? Recordemos que todo ese voto de Cambiemos está integrado también por voto radical, que fue Ernesto Sanz, y el voto de Elisa Carrió de la Coalición Cívica. Primero tendrá que convencer a todos esos votantes que es similar votarlo a él que a Ernesto Sanz o a Elisa Carrió, y luego tratar de
lograr esa migración del voto. Nicolás, volviendo a la provincia de Buenos Aires, 40% del padrón, el Frente para la Victoria fue la fórmula, la fuerza más votada. ¿Cómo esto implica para las elecciones de octubre? Como os decía, es fundamental ganar la provincia de Buenos Aires si uno quiere ganar la presidencial respecto, por ejemplo, de Cambiemos. ¿Y qué pasó también en los municipios? Porque hubo movimientos y diferencias, ¿no? Sí, lo que vimos es, bueno, el Partido Justicialista tiene su fuerza muy importante, viene gobernando esa provincia desde el año 87 de manera ininterrumpida, tuvo la situación de la interna para definir gobernador que no se había dado nunca, está debutando en esa situación. Ahí también el candidato a gobernador va a tener que sumar de alguna manera los votos de su competidor, que era Julián Domínguez, que queda fuera. Y después se dieron estas situaciones que vos estás mencionando en municipios, ¿no? Por ejemplo, mirá, sí. Nicolás, Lanús, Hurlingham, Almirante Brown, Merlo, Moreno, San Vicente, Mercedes. Claro, ahí tuvimos distintas situaciones, algunas de viejos liderazgos de hace mucho tiempo, como el liderazgo de Otacé o de Mariano West en Moreno, Otacé en Merlo y algún otro, ¿sí? Después tuvimos esas situaciones de los dirigentes que un poco se habían ido de excursión al Frente Renovador y luego volvieron al Frente para la Victoria y que vimos que en algunos casos se vieron perjudicados, sí, como Giustose. Exactamente, como el caso de Darío Giustose. Y después hay otras situaciones de nuevos desempeños, como bueno, el caso de Lanús, donde el Frente para la Victoria opta por que el intendente que estaba pase a un cargo legislativo y que sea, en este caso, bueno, Julián Álvarez, que es secretario de Justicia, que pase a competir por la intendencia. O sea que vemos esta renovación que a uno le podría hacer recordar como aquella que se dio en algunos casos en el año 2005, cuando había colectoras, si vos te acordás, y entonces se enfrentó el Frente para la Victoria con la opción de Eduardo Duhalde, y ahí en muchos municipios hubo recambio, y también algo de eso pasó en el año 2007. Así que esto, digamos, no es nuevo, muchas veces se arman estos mitos en cuanto a que los intendentes del conurbano son imbatibles y que manejan todas las elecciones y que un poco se digita todo a su modo, y vemos que el electorado del Gran Buenos Aires también toma opciones y también en algunos casos en los que hay gestiones de hace mucho tiempo, sí, bueno, en algunos casos se revalidan y en otros no. Nicolás, por último, y te pido brevedad, el desempeño electoral de Máximo Kirchner en Santa Cruz. Sí, ahí lo que vimos es, de nuevo, el Frente para la Victoria como el frente más votado, ¿sí? Ahí a nivel diputado lo que se da una situación particular porque tenías dos listas que competían en el Frente Cambiemos y eso hace que Máximo Kirchner esté ahí un poquito por debajo de esa sumatoria, pero sin, por lo que estuve viendo los datos, sin estas situaciones de corte de boleta. Es el debut de él como claro, candidato, que es una situación que estuvimos viendo ya desde el año pasado, con su presentación en un acto público aquí en la Ciudad de Buenos Aires y con declaraciones públicas que lo que hacen ver es su posicionamiento público, que me parece que eso es relevante desde el punto de vista que en la Argentina los dirigentes tienen que tener su mensaje directo y su contacto directo con la ciudadanía y se ven revalidados en todo caso en las urnas, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos